Solo escucha. Hola, buenos días. Un saludo especial para todos. Bienvenidos a una nueva sesión más de Tertulia a la Carta. Hoy nuestra segunda sesión de Tertulia a la Carta de la actual temporada. Entonces un saludo muy especial para todos quienes ya se conectan y quienes nos acompañan como es habitual en este espacio en el cual abordamos la astrología de manera un poquito práctica, informal, profunda, bueno, una mezcla de todo. Saludamos a todas las personas que se conectan desde diferentes partes del mundo y hoy retomando un temita bien interesante, ya expuesto la semana anterior, eh, en torno al tema de los dispositores. De hecho ya tenemos agendadito un ejemplo que es justamente con María Patricia. Entonces ella nos dice que quiere probar un poco el micrófono. Entonces pues bueno, oh, te voy a aquí abrir el micrófono y vamos viendo cómo está tu audio. Me pregunta Mariel que el tema de cadena de dispositores. Sí, seguimos abordando un temita de cadena de dispositores. La semana anterior tuvimos ocasión de hacerlo con un ejercicio muy interesante con Aida, nuestra amiga Aida desde México. Bueno, va a saludar a María Patricia. Hola Patricia, ahí tienes micrófono abierto, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchas? Te escuchamos perfectamente, bienvenida. Ah, bueno, listo, no hay ningún inconveniente. Quería no hacer el uso y perturbar la tertulia. ¿Ok? Claro que sí. Bueno, Entonces, buenos días. ¿cómo has estado? Bien, bien. Qué rico Bueno, volver a participar de tus tertulias que me hacían falta. claro que sí. Este es un lugar en donde logramos confluir y qué bueno pues tenerte por acá en este espacio. Yo de hecho pues tengo por acá tu cartica, al igual pues para quienes nos acompañaron la semana anterior, saben que efectivamente el tema de los dispositores muchas veces es un tema profundo, a veces de pronto se tiende a subestimar y como lo hemos visto pues realmente el uso del tema de los dispositores pues va a resultar en importancia superlativa, realmente bien importante poner siempre y tener la posibilidad eh, de hacer ejercicios que nos constatan, pues obviamente cualquier clase de ejercicio, sea los dispositores, sea los tránsitos, entonces bueno, vamos allí a condicionar entonces ya la carta de Patricia para efectos de la carta que nos atañe. Entonces yo debo tenerla por acá. Mientras eso ocurre, también recogemos o acogemos o recepciono sus posibles sugerencias en torno a un tema, pues obviamente analizar. Bueno, acá tengo los siguientes datos. Nuevamente te voy a abrir micrófono, Patricia. Acá te tengo como 21 de julio del 49, 9:35, 15 de la mañana, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Bueno, Patricia, entonces, como hicimos Estamos la hablando semana de mi del Stellium tema de en los casa 11 dispositores, sí, con los dispositores. ok, no sé si tú estás visualizando mi imagen, estás Sí, viendo tu perfecto. carta en pantalla, Sí, ok. sí, Bueno, perfecto. entonces me pregunta por aquí Sofía que si la pantalla está en blanco. Creo que No, entonces tiene que ver básicamente con tu computador, Sofía, porque pues aquí las retroalimentaciones de Patricia y de los asistentes me dicen está perfecta. que les está llegando la imagen, o sea, se ve perfecto, listo. Entonces tiene más que ver con tu pantalla. Bueno, la pregunta surgía en torno a algo que te interesa o que quieres analizar con relación a tu stellium. ¿Cuál es el stellium?
casa 11 y 12. Entonces, como tengo eso tan fuerte ahí al final de mis días, ¿no? Ajá. Entonces quería ver cómo se maneja toda esa fuerza de todos esos planetas ahí. ¿Cómo se maneja la fuerza de esos planetas en 11 y en 12? Bueno, vale la pena observar que planetas de casa 11 son relativos en concreto al Sol y a Mercurio, quienes se sitúan en Cáncer, y hay otra agrupación planetaria que es la que se da en Leo, pero en ella intervienen básicamente la Rueda, Plutón y Sí. Venus. O sea, hay 3 planetas en Leo con 2 planetas en Cáncer, ¿no? Entonces es pues una agrupación interesante que es la que, digamos, Con esas querías analizar oposiciones. con esas oposiciones. Bueno, entonces hemos dicho que el dispositor, La luna. gran parte de la fuerza del dispositor está en establecer criterios que muchas veces permiten o posibilitan mejorar, optimizar, añadir tensión, depende parte de cómo dicho dispositor esté. Entonces lo que se hace habitualmente es, dentro de cualquier análisis astrológico, primero es verificar los aspectos que dichos planetas establecen. Lo segundo es observar la posición del dispositor y observar efectivamente hacia dónde se dirigen, digamos, esos planetas. Eh, También es bueno observar que cuando se trata obviamente de cuadraturas u oposiciones, pues es importante darse cuenta que, digamos, dichos aspectos del dispositor pueden atenuar, diríamos, un poquito la influencia de la cuadratura. Si es que se trata de una cuadratura, pueden optimizar. Un trígono puede hacer que, digamos, los aspectos se maticen o se fortalezcan. Hay quienes sostienen, entre ellos el gran astrólogo Morín, que los dispositores también plantean como efectos secundarios, ¿no? O sea, las secuelas del aspecto inicial, o sea, desencadenamientos posteriores a los sucesos ya representados en esencia por los planetas o por los aspectos que inicialmente se dan mediante una carta astral. Entonces, como lo ilustramos la semana anterior con AIDA, pues el dispositor nos manda unos escenarios complementarios a los que efectivamente el aspecto como tal ya plantea. Bueno, entonces iniciemos con la presencia de la casa 11 con 2 ocupantes. El uno de ellos es el Sol y el otro es Mercurio. Voy a cerrar de momento tu micrófono porque tenemos un ruido ambiental y ahorita pues hacemos una retroalimentación contigo pues para efectivamente, sí, porque tenemos mucho ruido ambiental. Entonces vamos a observar en primera instancia lo que concierne, por ejemplo, a ese Sol. Entonces veamos el Sol. ¿Qué aspectos tiene? El Sol está en casa 11. Fíjense que por posición el Sol denota o nos da unas tendencias bien interesantes, ¿no? El Sol en casa 11 siempre es indicador de la fuerza donde nosotros podemos brillar. En astrología muchas veces desestimamos el uso, por ejemplo, de casas derivadas, como les decía la vez pasada, o incluso pues a veces omitimos ciertos detalles que aunque son de astrología clásica, nos cuesta trabajo recordar. Entonces, por ejemplo, hoy día reconocemos como la casa 11 son los aliados, son los apoyos, digamos, son los contactos que establecemos en nuestra vida. Y de pronto pues damos el marco teórico de la amistad o asignamos la amistad a esta zona. Pero a veces omitimos otros aspectos muy característicos. Por ejemplo, es muy interesante determinar que la casa 11 en quienes son independientes es su clientela, ¿no? O la clientela de su negocio, de su empresa. De hecho, también se dice que la casa 11 es como el dinero que provee de las causas empresariales. Y esto por obvias razones pues tiene que ver básicamente con que si la 10 es la empresa, la 11 es el dinero de la empresa. También atañe o tiene que ver a veces con el dinero del padre. ¿Mm? Muchas veces tiene que ver con la relación con los hijos adoptados, por ejemplo.
La casa 11 tiene que ver con las proyecciones en la vida, o sea, qué es esa área de nuestras vidas que nosotros queremos proyectar, cuáles son nuestros anhelos, nuestros propósitos, quizás metas o finalidades. Nos marca estos entornos, por ejemplo, la sensación o la percepción grupal. De qué manera nos aproximamos a los grupos, a las comunidades, de qué manera hacemos elementos sociales, de hecho, ¿no? Entonces la casa 11 es como la casa de las interconexiones, de los grupos, de esa conexión a veces intangible. Muchos llaman a esa conexión los campos mórficos o morfogenéticos, que aunque estemos separados físicamente, energéticamente, estamos muy unidos. Parece que la sensación de la casa 1 es sobre las agrupaciones, los grupos, las comunidades, las amistades. Esotéricamente es nuestro dharma, nuestro karma positivo. Se cree también que es adicional a eso el ángel de la guarda. Bueno, entonces siempre es bueno uno darse la opción de buscar significados. Nos dice Sofía que ella ha leído que la casa 11 también plantea nuestros segundos matrimonios. Pues miren que hay un detalle muy interesante. Ese es un postulado de la escuela americana. Sin embargo, yo te puedo confirmar algo por casas derivadas. El primer matrimonio es de la 7, el segundo es de la 9 y el tercero es de la 11. Y te invito a que lo constates. Entonces, por casas derivadas, uno, aunque los matrimonios todos los va a ver en la casa 7, indudablemente, para diferenciar el uno con el otro, pues entonces diría, el primero es de la 7, el segundo es de la 9, el tercero de la 11, el cuarto si lo hubiera de la 1, y así sucesivamente. Entonces le asignaríamos el quinto a la tercera, ¿no? Bueno, pregunta Ana que si es realmente un stellium. No, técnicamente hablando no es tan stellium, lo que pasa es que sí hay mucho planeta allí. Entonces lo que se dice es que cuando hay una casa como con mucho planeta agrupado, pues obviamente da una influencia, y en realidad hay 3 puntos planetarios, o sea, sí, se dice que un planeta tiene un stellium más o menos de 3 planetas para arriba, aunque hay diferencia del dispositor. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay unos planetas que están en Cáncer y el otro, que es la rueda, está en Leo. En tanto, Plutón y Venus ya serían más de casa 12, por orbe, ¿no? Entonces, también es importante precisar ese detallito, ¿no? De la 11 vamos a tener en cuenta sobre todo a Mercurio y al Sol, que son propios de la 11 en Cáncer, y a la rueda de la fortuna, que es propio también de la 11, pero que ya se ubica en Leo. Bueno, vamos a entrar en materia con el uso, y seguimos con el uso de los dispositores. Con la casa 11 o con el Sol en la 11, pues siempre existe nuestra amiga Patricia, que es una Cáncer con ascendente Virgo, pues que es una combinación muy interesante. Las dos exhiben un rasgo altísimamente maternal o protector. Recuerden ustedes que Cáncer es hogareño, es familiar, y Virgo es demasiado madre, ¿no? Entonces es una combinación que exalta los valores del hogar, de la casa, de la familia, bueno, todo eso que ustedes saben. Pero es muy curioso que el Sol se posicione en la casa 11, que es la casa de los intereses, como ya se mencionaron, grupales o comunitarios. De hecho, por tener como esa simbología acuariana, que es en el zodíaco fijo el 11º signo, pues aquellos que de cierta manera tienen su Sol en 11, pues comparten ideales muy acuarianos. Ideales tales como la valoración comunitaria, la libertad, la necesidad grupal, la valoración hacia la lealtad, etcétera, etcétera. O sea, existe un trasfondo de libertad en cuanto a esas necesidades, ¿no? Que muchas veces surgen desde la perspectiva o a través de la perspectiva acuariana. Su Sol realmente es un Sol neutro, no tiene una dignidad especial, o sea, es básicamente el Sol posicionado en la 11, lo cual nos habla de un hecho muy importante. El Sol es el Sol, y si se ubica en la 11 siempre vamos a encontrar benefactores, apoyos, contactos, personas que pueden posibilitar un factor de beneficio. Entonces, el encontrar apoyos, pues tenemos que categorizarlos o saber de quién. Entonces pueden ser personas influyentes, ¿no? En sus labores profesionales o de vida. Entonces nuestra amiga María Patricia puede encontrarse con benefactores, con apoyos, aún en momentos complejos. Fíjense que de cierta manera el Sol que está en la 11 proviene de la 12. ¿Qué queremos decir con la 12? Que el Sol es regente
de casa 12. Entonces siempre que se hace una lectura de aspectos no hay que omitir por ningún motivo ni circunstancia la regencia. Entonces resaltamos en este caso que el Sol, por ser regente de la 12, llega a la 11. Tradicionalmente eso se lee de dos maneras. Una, que si ustedes leyeran un libro clásico, diría aproximaciones tales que aquellos enemigos ocultos al final terminan convirtiéndose en amistades, o que situaciones que se hacen negativamente o con conspiración se vuelven para la persona un beneficio. Bueno, esa es una lectura. Muy contemporáneamente a nivel psicológico se diría, aquellas situaciones que proceden de nuestro inconsciente y que hace que nosotros conspiremos contra nosotros mismos son oportunidades de crecimiento y de apoyos invaluables. Bueno, esa es una lectura muy psicológica, ¿no? Si uno quisiera hacer, apelando a la lectura que quiera, uno puede decir unión de 12 y 11 simplemente se matiza como apoyos o amigos en situaciones que pues de cierta manera resultan complejos. O sea, la casa 12 es la zona de las crisis, de las revaluaciones, y es posible que frente a esas expectativas siempre se encuentre apoyos. No obstante, en el delicado hilo de la amistad se pueden sufrir eso, situaciones complejas, crisis o dificultades que ponen en riesgo amistades que han venido a surgir a través de relaciones muy tensas. Entonces, cuando se tiene el regente de la 12 en la 11, contemporáneamente hablando, se van a dar con el tiempo entrañables amistades, pero que en un comienzo no fueron tal. O sea, a veces se genera una relación o un no muy buen feeling con alguien que en términos de amistad y relación se generan choques, pero con el tiempo esas relaciones que empiezan siendo tensionantes se vuelven de un gran beneficio. Digamos que esto en el plano de la amistad. Lo que se podría entrever acá es que hay apoyos en situaciones complejas y que efectivamente frente a el criterio que ella maneja de amistad, la amistad se vuelve como un sentido familiar. O sea, eso es clásicamente hablando un cáncer en la 11. O sea, los amigos son como de la familia, ¿no? Uno hace que sus amigos compartan con uno la casa, que se les vuelva un miembro más de la casa. O sea, eso es muy común a las personas que tienen cáncer en la 11 o al menos la luna allí. Entonces ese sentido de protección y de lealtad a la amistad, al grupo y a la comunidad es posible que aquí se vea. También vemos que el Sol pues tiene unas aspectaciones. ¿Cuáles son esas aspectaciones? En primera instancia vemos la conjunción con la rueda, que ya sé que es muy notoria. Con Mercurio no alcanza a ver conjunción, vemos un trígono con Quirón, que es muy interesante, y vemos una oposición con Júpiter. Esa oposición con Júpiter, diríamos en términos prácticos, pues sí nos va a plantear algunas tensiones. ¿De dónde se derivan esas tensiones? Bueno, de las áreas que concreta y específicamente representa Júpiter en esta casa. Entonces Júpiter es, por ejemplo, ubicado en la zona 5, ¿verdad? Noten ustedes la presencia de Júpiter allí, pero fíjense también que Júpiter es relativo o representante, por ejemplo, de la casa 4. Entonces la casa 4 es nuestra sensación de hogar, la aproximación a la familia, la vinculación con hijos. Una oposición Sol-Júpiter, viniendo Júpiter de la casa 5, y obviamente estableciendo contacto con el Sol en la 11 y proviniendo de la 12, pues nos va a hablar de un matiz de exigencia en torno a los hijos, ¿no es cierto? O sea, ese es un primer elemento que astrológicamente podría suscitarse. Dado que ella es altísimamente protectora, pues sus niveles de sobreprotección pueden crear conflictos. De no devorarse los hijos, obviamente, cual madre roedora, que es también una acepción de Virgo, las madres Virgos se devoran muchas veces los hijos, así como contraposición los roedores harían con sus hijos. Pero también es el símbolo de que si una carta astral ustedes ven Sol, Júpiter, pues es una lucha de poderes, ¿no? Entonces siempre el poder es, porque el Sol brilla, pero si hay alguien que tiene la suficiente masa en el espacio es Júpiter, 1000 veces más grande de la Tierra. Por poquito y Júpiter termina siendo una estrella enana, o sea, es un nivel de grandeza. Entonces cuando se chocan Sol y Júpiter es un tema de orgullo, que la naturaleza esencial, los temas de orgullo de ella son importantes. Ella es un Sol en Cáncer en 11, cuyos niveles de orgullo son bastante marcados, pero que a veces pueden ser luchas de poder en torno a los hijos, más inclusive aquellas situaciones que plantean el alto nivel de protección que se tiene al hijo, pero también la lucha de poder, la necesidad de soltar, la necesidad naturalmente de entender el rol que puede cumplir su hija en la vida, pero también no solamente es la hija, también pueden ser los hijos de la pareja, porque acuérdense que como hemos dicho, la 11 plantea no solo adopciones, sino también hijos de la pareja por derivadas. Entonces esa es como la clásica lucha entre aquellas diferencias que uno tendría que conciliar si es que en su pareja
por algún motivo ya tiene hijos, entonces, bueno, ¿de qué manera nuestros hijos y los tuyos y los míos y los de los dos, bueno, todo ese revuelto se une? Entonces, de cierta manera, plantea lecturas en ese orden. ¿Qué es importante decir? Que parte de lo que es Solaga, que es sus ayudas, sus benefactores de poder, sus contactos, sus clientes, su relación a veces tensionante, incluso por la misma oposición a veces en cuanto a las crisis que se derivan de ciertos marcos de hijos, podría estar un poquito asociado al hecho de la relación con la luna, ¿no es cierto? Porque la luna va a ser una dispositora muy eficiente, muy eficaz, no solo del Sol, sino también de Mercurio. Y nótese que la luna, de inmediato por casa derivada, se nos va, perdón, por dispositor se nos va a la casa 9. Entonces la luna está en Géminis, y los aspectos de la luna nos van a ser bastante ilustrativos. Yo aquí quiero que presten atención de un detalle que me parece muy significativo. El dispositor del Sol es la Luna y el dispositor de Júpiter, ojo con este detalle, el dispositor de Júpiter es Saturno, hablando pues de la oposición que está en cuestión. Nótese que el dispositor de Júpiter es Saturno y está en la 12. Aquí vemos los dos dispositores, vamos a remarcarlos. Pero es muy curioso que a su vez esos dos dispositores tengan entre sí una cuadratura. Entonces, es una cuadratura que clásicamente hablando, pues plantea intensidad, ¿no? Es la cuadratura Saturno-Luna, la que en principio otorga primero una maduración precoz. Aquellos que tienen Saturno-Luna, por rasgos, por destino, por vida, y máxime en una persona que es ascendente Virgo, pues ¿qué debió? Asumir desde muy joven un alto sentido de la responsabilidad. Eso se da frecuentemente en personas que tienen Saturno-Luna, pero a su vez en personas que nacen con Saturno en la 1 o que clásicamente son muy capricornianos. Aquí se configuran los dos dispositores, el dispositor de Júpiter y el del Sol en tensa cuadratura. Usted nos va a hablar en marcos prácticos sobre lo que no solo son la relación ya con el hijo, los hijos, sino también con los temas frente a los hijos, el miedo a los hijos, la limitación frente a los mismos, la exigencia que pueden estos plantearte, biológicamente hablando, la necesidad de decir, bueno, no sé si hasta aquí me cuesta o no quiero tanto, o sea, es curioso, ¿no? Porque pues siendo una persona muy cáncer Virgo, pues el instinto maternal sobresale, pero en los hechos es viable que siempre exista como la limitación exactamente, o no se quieren tener muchos, o de cierta manera siempre hay como un marco de limitación. Lo otro es que, pues más allá de esa cuadratura que yo tengo que mencionar, habla de un realismo, habla de situaciones en las cuales pues es clarísimo el hecho de cómo de cierta manera el tiempo es un elixir, ¿no? Frente a esos estados emocionales, frente a esa responsabilidad y naturalmente frente al trabajo. Quiero destacar también un sextil muy bonito, muy llamativo, que a mí me parece pues interesante resaltarlo, y es que pues ya hemos visto que si uno leyera Luna-Saturno, pues eso habla a veces del rigor con que la vida le lleva a madurarse, pero también su implicación con la casa y la familia, ¿no? Que eso en parte por derivaciones Júpiter, que es regente de la casa 4, la familia, pero que su dispositor Saturno habla de que realmente ancestralmente la carga genética de los padres ha sido intensa, o sea, siempre se tiene que cargar con una responsabilidad en casa, madurarse, los temas de familia, pues exigen al alma procesos. Más allá de eso, fíjense que la luna obviamente responde a un muy buen sextil con la rueda, la cual justamente es ocupante de la casa 9, o sea, es la relación de ella hacia sus grupos. Acuérdense que realmente la rueda de la fortuna es uno de los regentes contemporáneos de Virgo. Por eso vemos que el regente del ascendente Rueda y el regente del ascendente Mercurio están los dos en 11. Eso es vinculante a sus grupos, a las comunidades, a ser una persona que a pesar de las tensiones, porque uno no cambia unos sucesos con otros, los alterna, uno dice, vea, hay oposiciones y hay tensiones, pero paralelamente a eso, en medio de las tensiones emergen situaciones que resultan muy beneficiosas. Y prueba de ello es que la luna a su vez hace muy buen aspecto con la rueda de la fortuna. Entonces la luna de la fortuna plantea efectivos apoyos en su vida, de personas que pueden perfectamente provenir del ámbito de la casa 9, porque la luna está en la 9, o a través de extranjeros, o a través de una escala de búsqueda filosófica,
o mediante contacto con otro país, o relativo a la escala de las búsquedas espirituales, o relacionado pues a la enseñanza, a los profesores, en fin. Entonces existe la sensación de apoyo y de beneficio grupal que nos da dicho aspecto de luna rueda. Si uno quisiera evaluar acá, pues dice, finalmente la luna está en Géminis, entonces nótese que la disposición de la luna nuevamente va a recaer, o en este caso va a recaer ¿sobre quién? Sobre Mercurio. Entonces llegamos a un punto muy interesante. De la disposición de la luna pasamos a Mercurio, que es el dispositor de la luna, está en Cáncer, también en la casa 11. Ustedes lo visualizan, digamos, en 10, pero pues por ubicación lo vamos a ver en casa 11. Entonces, por orbe realmente, ese ya es de 11. Entonces, ahí se configura un fenómeno que en astrología se llama recepción mutua. La recepción mutua es cuando un planeta está en la disposición del otro y viceversa. Entonces, nótese que la luna está en Géminis. Esa luna en Géminis tiene como dispositor a Mercurio. Mercurio a su vez está en Cáncer y tiene como planeta dispositor a la luna. Entonces, eso en términos de astrología natal, incluso astrología horaria, se cree beneficioso, porque es que el uno interrelaciona sus símbolos con el otro. Entonces, que la luna tenga como dispositor a Mercurio y sea un aspecto recíproco, hace que ahí termine la cadena de disposición, que se arrancó desde el Sol. O sea, la arrancamos con el Sol, vimos la luna, de la luna obviamente nos fuimos a Mercurio y Mercurio otra vez a la luna, o sea que ahí cerró. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Que parte de su fuerza espiritual es eso, espiritual, porque es de casa 9, mediante extranjero, mediante grupos, mediante sensación mística, que a la vez plantea apoyos, porque el dispositor de la luna nuevamente se va con Mercurio, y claramente pues Mercurio nos exhibe ciertos componentes o ciertos aspectos, por ejemplo, la base de los apoyos, el tema profesional, porque Mercurio en esta carta, ¿qué casas rige? La 10 y la 1. O sea, es una persona que ha sido, y que según lo que probablemente hayas vivido en tu vida, María Patricia, alguien que ha tenido los apoyos suficientes para escalar en su momento profesionalmente, y que dicho escalamiento profesional se ha dado mediante procesos de trabajo similares a los que haría un ascendente Virgo, labrando la tierra, ¿no? Trabajando, imponiéndose metas altas. Resultados que pueden llevar a una coronación de metas muy interesante sobre la base del apoyo y del respaldo profesional. Ese respaldo profesional naturalmente es el regente de la 10, que es Mercurio, dispositor de la luna, pero que está en 11. O sea, apoyos, benefactores, crear un trabajo independiente también, porque uno con Géminis en lado se puede dedicar a una labor profesional que nos dice, bueno, ejerzo tal trabajo, me realizo profesionalmente, crezco, pero pues con el tiempo diversifico. Es también Géminis allí involucrado, generando dinero con la empresa, con los clientes. Entonces puede ser indicador interesante de la clientela, de los beneficios que naturalmente allí se derivan. Entonces nótese que terminamos la cadena de disposición con el caso de Mercurio. Vamos a mirar el último puntico, pues para no extendernos, porque uno debería hacer esto con los demás planetas, o sea, por ejemplo, ver a Neptuno, ver a Venus, etcétera. Pero como seguimos haciendo el énfasis sobre la 11, vemos cómo la rueda está en Leo. Entonces nótese lo siguiente, la rueda en Leo proviene de la 1, o sea, ella busca situaciones que en su vida atañen al elemento grupal, a los apoyos, encuentra benefactores que literalmente son una fortuna, o sea, esa es la rueda de la fortuna. Y en casa 11, pues, muy bien le sienta. Sin embargo, esa rueda de la fortuna, pues verán ustedes, tiene aspectos. Se sigue destacando ese trígono con Quirón, o sea, es la capacidad que supone, digamos, los temas sanadores en su vida, es la capacidad naturalmente para los desplazamientos, los viajes cortos, relación con otras ciudades, o los escritos, o los temas de estudio, etcétera, etcétera. Bueno, digamos haciendo uso del trígono rueda-Quirón. Sin embargo, la rueda está en Leo, ¿no? Y nuevamente su dispositor es ¿quién? El Sol, porque el dispositor obviamente está también en la 11, o sea, de los apoyos se derivan más apoyos, efectos subsecuentes, ¿no? De esos apoyos nos remitimos otra vez a la Luna, por ser el planeta que dispone del Sol. Entonces la Luna, fíjense, está en Géminis, a su vez hace aspecto con la misma rueda. Entonces nótese la poderosa influencia que en la vida de esta persona la Luna y rueda tienen.
básicamente por los apoyos, por los beneficios, por los grupos, por las comunidades, por la labor de desempeñar actividades que de cierta manera involucran mucha gente. Entonces ella puede ser un eje focal para que otros concurran, para crear agrupaciones, para convocar gente, para generar grupos. Sí, finalmente ese feeling se tiene. Una de las características universales de la rueda de la fortuna es precisamente eso, el carisma, la manera en que ese carisma es sistemático a las personas que tienen rueda relacionada en su carta. Por ejemplo, los que nacen con la rueda en la 1, en general son muy afortunados en la vida y tienen un nivel de carisma alto. Bueno, eso se observa en la constatación. Bueno, entonces nótese que la luna está en Géminis y pues obviamente el dispositor es nuevamente Mercurio y con Mercurio volvemos a la luna. O sea, ahí cierra todo, ahí se cierra esa cadena de disposición que arrancó en 11. Entonces de la 11 nos ligamos muy marcadamente con la 9. Eso puede significar o haber significado en su vida, por ejemplo, apoyos para llevar a cabo su carrera universitaria, ¿sí? Que es la casa 9, los estudios superiores. Lo que ocurre es que esa carrera universitaria también se da con mucho rigor. Fíjense aquí Saturno, entonces son con esfuerzos, limitaciones. Si ustedes lo enfocan bajo otra área es el apoyo que se puede tener en situaciones espirituales o grupales, los benefactores que se obtienen mediante el extranjero. Es la relación indudable que se debe surgir en torno a lo que ella se vincula con otros. Entonces ya hemos dicho, los hijos de la pareja, ella y su percepción frente a temas globales y comunitarios, algunos de los cuales son más facilitantes que otros. Si ustedes se examinan más a fondo, creo que el eje focal de esta carta es ese aspecto Saturno-Luna, que involucra claramente su casa 5, que involucra claramente la casa 9, que el eje focal es la oposición Sol-Júpiter, que también nos habla de tensión, la tensión derivada a través de procesos reales con o mediante hijos, la situación en torno también a hijos de pareja, la situación propia de sus temas amorosos en el sentido de lo que a esas relaciones de pareja se atañe, ¿no? Que la relación de pareja obviamente formal es 7, la relación de pareja un poco más libre 5. Entonces de esa manera vemos dos detalles. En la 5 pues se asumen procesos que de vida de pareja pueden estar relacionados a experiencias a largo plazo. O sea, con Capricornio y con Saturno en Virgo, pues son procesos de largo tiempo. O sea, no es necesario tener diversidad de uniones, sino pues uniones sí, pero cuyo factor esencial es el tiempo, ¿sí? Y en medio de la calidad del tiempo, pues son relaciones que pueden plantear un aprendizaje espiritual, que pueden plantear un sentido grupal. Bueno, de ahí derivarían ustedes una serie más de significados, pero bueno, esperemos no hacer tan densa la interpretación. De hecho, pues ahora sí te voy nuevamente a acondicionar micrófono para que nos complementes algo. Antes de eso, pues te digo algunos aportes de algunos de los contertulios. Diego dice que ese Mercurio también está opuesto al Júpiter en 5, sí, efectivamente. Dice que apoyo a sus aspiraciones intelectuales, o sea que en la vida tuya encuentras apoyo a esas aspiraciones, que es la relación de 9 y 11. Dice Diego que si la relación de 5 en torno a la 12 le puede hacer sentir un poco prisionera. Bueno, puede ser por aquello de que la 5 es el amor como tal y la 12 es la prisión. Sí, es una definición válida, el máximo estando Saturno. Pero también pueden ser relaciones que no salen a la luz, ocultas, ¿no? Que es aquello de la casa 12. Como también pueden ser situaciones de amor idealista, en exceso romántico. Ustedes no deben olvidar por ningún motivo que la casa 12 es la casa cuyo trasfondo es Piscis en el zodíaco fijo. Entonces, así como ya tiene un trasfondo acuariano de ideales humanitarios, pues tanto Saturno como el mismo, fíjense, Venus es de 12. Entonces acá la escala de romanticismo es altísima, ¿no? Un nivel de amores utópicos, románticos, platónicos, elevados, con todo y que es tierra, digo Saturno, ¿no? Pero finalmente aporta una dosis pisciana en cuanto a que esa área exacerba mucho el lado onírico, sensitivo, súper romántico, que de cierta manera plantea. Nos dice Ana, incluso complementándolo, el diagnóstico dice, teniendo a Venus en casa 12, relaciones ocultas o sufrimiento por ellas. Bueno, no sé, fíjense que hemos dado muchos balances. Aquí te voy a abrir el micrófono, María Patricia, entonces pues somos oídos. ¿Qué nos complementas del ejercicio así, grosso modo, de los dispositores y de tus inquietudes en torno a la 12?
Bueno, me siento totalmente desnuda. Muy acertado todo tu diagnóstico como siempre. No sé, tocamos varios puntos. Voy a empezar por el final. Sí, relaciones ocultas, romántica, amores tormentosos, pero bueno, en fin, con mucho aprendizaje y ¿qué? Es interesante para mí. No ha sido tan cruel. Al contrario, muy vivificante. Respecto a la prisión de los hijos, que me sienta, bueno, yo no tuve hijos biológicos, tuve una hija adoptiva, por eso la vemos en 11. Y bueno, a veces sí me siento como que, uff, wow, ahora ya tiene un bebé, entonces ahora soy mamá abuela, y, la vida como que me pone a enfrentar otra vez siempre la madre desde los 9 años. Y bueno, sin embargo, yo soy una persona que me considero libre, independiente, y soy un poco de contradicciones. Ven, este Saturno Luna sí me ha dado mucho duro en la cabeza, pero he aprendido, gracias a la astrología, a comprender eh, por qué soy así, o por qué debo vivir así, o qué debo modificar. En cuanto a mi pasado mis apoyos, sí, siempre hubo toda la vida de apoyos de gente importante, no solo por hablando de poder, sino también de dinero y de intelectualidad, que fueron mis valiosos y logré con mucho esfuerzo sacar una carrera, ocupar altos cargos, en una sociedad tan machista en mi época, y logramos con otra persona de mi mismo sexo escalar me faltó varias posiciones bien importantes que no parecían para mujeres. Y de pronto ese carisma así para convocar reuniones, grupos, eso sí sale, pero fluidito, en todos los campos, ya sea una reunión familiar, de amigos, de astrología. Bueno, había podido hacer política y por miedos, yo creo, ese Júpiter caídísimo y esa posición a mi sol, siempre realmente pienso que en mi final tuve mucho miedo. Eso es como mi aporte, no sé qué me quieres preguntar. ¿Aló? Pues primero agradecerte por compartir, primero sí te escucho, primero pues agradecerte por compartirnos tu vivencia. Yo quiero remarcar varias cositas de lo que tú nos has contado, porque finalmente en una astrología aprendes de los hechos reales. Como astrólogos somos intérpretes, más no adivinos. Y en ese orden de idea, uno de los significados más hermosos de la astrología hemos insistido en las casas derivadas. Entonces hablas del tema de la adopción, pues que como tal es tu hija en el sentido real, pero obviamente es una hija que procede de casa 11, o sea, es por esa misma razón la casa 11 tan importante para ti. Es un sol que brilla, pero con las exigencias propias de. Es clarísimo que ese instinto maternal Cáncer Virgo versus el lado biológico que dice, bueno, Saturno pone sus límites, por eso en la simbología Saturno a su vez devora hijos. Nos habla hoy día de tu hija, obviamente que es tu hija, pero bajo el concepto de la adopción, y a su vez del nieto, o sea, el hijo de ella. Entonces, a propósito de ese nieto, si ustedes analizan en una carta por derivación, pues si la hija, o sea, generalmente los nietos en una carta normal, pues obviamente son los temas de la casa 9, ¿no? Porque pues los hijos como tal son las 5 y por naturaleza pues los hijos de los hijos, obviamente pues son la 9. Aquí se podría hacer el mismo ejercicio, entonces los hijos, que pueden ser los nietos en este caso, son la 9 o incluso la casa 3. Entonces como efecto práctico, eso me llama mucho la atención. Entonces, de ese nieto, a lo mejor también nos configura perfiles de casa 9, ¿no? La figura que él ejerce en tu vida, cómo esa luna en Géminis le puede representar. Bueno, ya tendremos ocasión de hablar un poquito de ese detalle. Entonces, muy interesante lo que nos planteas.
Lo otro es pues el elemento que convoca, la situación propia de los grupos y bueno, lo que ya nos comentaste en torno al tema amoroso que fue justamente la parte que arrancaste sobre el final. Eh, mm, entonces aquí te abro nuevamente el micrófono a ver cómo llega o cómo emerge ese nieto a tu vida. Ahí nuevamente te escuchamos. ¿Qué quieres preguntar? ¿Sobre mi nieto? Sí. Ah, bueno. Sí, definitivamente, y eso es un amor increíble. Yo creo que es el sumo. Me tiene loca de amor. Aun cuando tengo muchas restricciones, volví a criar y bueno, estoy pasando por la etapa de proluna de cáncer, de encierro hogareño, pero bueno, feliz y haciendo ajustes y dándome también mis espacios de libertad, porque también tengo que ser consciente, gracias a mi a la astrología, que todos los días le doy gracias a Dios de tenerla y de entenderla y de ver mis falencias y mis cosas buenas también. Entonces mi nieto, sí, estoy criando y es una bendición. Él es de luna en Géminis también, es un geminiano, de sol Géminis, luna en Géminis, Venus en Géminis. Y bueno, y de respecto a mi hija, ahorita está terminando su carrera, está lejos de mí por causa de su pasantía. No nos vemos sino los domingos y bueno, ya verás, estoy dedicada a este personaje pequeño de casi 3 años y a la vez, gracias a Dios, a través de la tecnología pude volver a la astrología con tus tertulias aquí en Facebook e Internet. Claro. Buscando este espacio que me hace mucha falta, estoy tratando de vender una propiedad en la finca donde vivo para volver un poco más a la civilización y reencontrar. Entonces estoy como... es todo esto. No sé qué más quieres preguntar. Pues parece que lo que describes del encierro, cuando por ahí nuestro amigo Diego comentaba acerca de los encierros, pues hoy día también aplica para la sensación que ahorita experimentas con la casa, ¿no? Sentirte encerrada y bueno, casi que eso puede ser una derivación de Saturno-Luna. Pareciera también aquello del Saturno-Luna, el tema de la casa, de las propiedades, por derivación y por en este caso dispositores. Fíjense que Júpiter, regente de la casa 4, está en Capricornio, a su vez Saturno en la Luna. Entonces hay una sensación de cobijo, de protección, es el nieto el que vemos con la luna rueda, pero a la vez nuevamente la sensación que ella nos describe de volver a asumir una especie de rol maternal, ¿no? Y bueno, todo aquel contacto natural o de la naturaleza en unas cartas natales siempre, hoy lo plantábamos en nuestro curso de corrección de hora, las personas que son o suelen ser ascendente Virgo o ascendente Tauro, incluso en un Capricornio. A veces por el mismo destino, el propósito están muy ligados al campo, a la vegetación. En este caso, pues Júpiter en Capricornio, dispositor Saturno en Virgo, pues nos hablas un poco de esa vivienda asociada al campo, ¿no? A ese entorno, a esa finca. Bueno, es un lugar realmente de ese retiro espiritual, de esa unión 9 y 11, de la cual también confrontas lo mejor en el sentido de tu conexión espiritual, pero también a veces esa lucha entre esa libertad y esa sensación de encierro que te puede generar, ¿no? Ahí te abro nuevamente el micrófono. Sí, haber podido vivir realmente en la finca, ya casi van a ser 3 años, ha sido una experiencia maravillosa en cuanto, sí, mi mundo interior, la naturaleza, el tacto, el olor, la tranquilidad, pero a la vez esa once de los amigos, las organizaciones, la política, todo me jala a la ciudad, pero no, quiero estar más cerca de la ciudad, pero no tan lejos de la ciudad. Definitivamente sí, en una zona que tenga, que sea más campestre, porque pues, eso sí mi ser me lo llama.
Y mi hija también, ella es una Tauro, está estudiando, terminando medicina veterinaria, entonces como comprenderás todo está como ahí resumido. El niño se ha criado en medio de todos los perros, los gatos, las ovejas, la tierra, el agua sucia, todo eso. Entonces, pues, estoy buscando un término medio. Y eso es como mi contradicción en vida, no solamente, y ahí lo veo, son como dos carros que quieren llegar a la misma meta y como que no se entraban. Más o menos eso, no sé qué más, si alguno tiene otra pregunta o otra inquietud. Y no he podido vender, no quiere que yo me vaya. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Diego? ¿Aló, aló, aló? ¿Me escuchas? Hola ¿Me Patricia, escuchas? bueno, ya ¿Me aquí, escuchaste? ahora sí, ahora sí. Pero antes Totalmente, no. había perdido un momento de conexión, no, sí te escuché, pero se me fue parcialmente el audio, pero te alcancé a escuchar. Yo creo que parte de la fortaleza de la astrología es generar conciencia en torno a poder unir o compatibilizar dos áreas tan sensibles, como lo has dicho, así como la tierra te ala, te tiene, por otra parte, pues añoras ese entorno. Creo que la tranquilidad y el placer existencial está en disfrutar el ahora y el ya, ¿no? Muchos de nuestros conflictos proceden del pasado, del futuro. Siendo muy realista, cualquier proceso que tú hagas en aras de vender, comprar, cambiar, pues siempre va a tener ese matiz de Saturno, algo que con el tiempo se da. Y efectivamente Saturno nos habla del tiempo no como un inminente, sino como el aprendizaje de entender el ya como ese momento de plenitud. Cuando no luchamos contra el tiempo hay plenitud. Hay dos preguntas que me han formulado y yo complementando lo que nos has dicho, realmente por eso la astrología es tan maravillosa. Alguien pregunta que si hijos de la pareja o de tu pareja tienes. Mejor dicho, que si tu pareja tiene hijos. Sí, mi pareja tiene dos niñas, una de la edad de mi hija y otra menor. Em, las quiero inmensamente. He tratado de ser mamá, pero no tan mamá porque pues no quiero asumir del todo ese papel. Pero sí, las amo y ellas a mí. Y bueno, ha sido motivo también de discordia con él porque ese, él es muy pegado allá, entonces no hemos podido como concretar las cosas. Entonces siempre hay conflicto respecto a ellas en el sentido no de ellas, sino de él en su dependencia con ellas. Entonces una es una acuariana que quiero mucho y la otra es una ariana que llevo ahí suavezongo. Pero no son conflicto para mí. Ok, bueno, eso Directo en con parte ellas, directo pero con con él ella, sí, sino, pero genera líos a con la él, pareja, ¿no? Ok, sí, sí. entonces en cierto modo es un poco la lucha o el conflicto que plantea la unión hijos, que eso es lo que vemos allí, adopciones que es 11 y también hijos de la pareja, en la cual tú como buena madre cáncer pues asumes ese rol. Naturalmente pues no es tu rol porque evidentemente sistémicamente es bueno ubicarse, entonces bueno, son los hijos de tu pareja y pues nunca deberías asumir un rol de madre, pues primero no lo eres y segundo porque eso generaría más tensión. Y segundo Sí, que viendo a la pareja, pues obviamente su devoción es tal que pues obviamente parte de la oposición que se observa puede ser eso, los tiempos de cada uno con relación a sus hijos o la influencia que el uno tiene para con sus hijos y lo que eso a su vez limita la relación, ¿no es cierto? Entonces sería sí. otra tareita de aprendizaje. Y Sí, por eso no me involucro mucho. sí, bueno, y nos pregunta por acá también, Diego dice que Quirón es la herida que nos cierra, oposición a la luna, instinto maternal, a pesar de que le saca gusto, percibo que no es algo que le satisfaga lo suficiente, es algo que le falta. Además agregase Quirón está fuerte en Sagitario, o sea, algo así como las heridas frente al mismo Bueno, concepto de ser madre, ¿no? eso tiene también mucha relación con mis hermanos. Yo fui mamá a los 9 años.
de la separación de papá y mamá. Después mamá se va cuando me llega mi Saturno, como a los 28 años, y asumo una alta responsabilidad con 5 hermanas, y ahí se desencadenan muchas cosas que con el tiempo, pues muchas cosas muy maravillosas, pero otras muy frustrantes, y que con el tiempo yo aprendí a irme quitando esos costales. Pero ahí queda la vida. Y el otro es mi verbo. Ese Quirón es mi verbo, que casa 3, a veces se me complica la expresión. Quiero decir tantas cosas que me atropello y me da muchas veces temor hablar en público. Yo creo que tiene que ver eso, no sé. Ujú. Entonces hemos constatado algo. Quirón en la 3 iba a plantear ese instinto maternal, Diego, Quirón Luna, que sigue siendo maternal, pero en este caso con los hechos reales que son las casas, ¿no? La casa 3 es el rol que a ella debió, por su madurez, eventualmente asumir, como ella no lo confirma, con sus hermanos, pero de ese sentido de maternidad con los hermanos se derivan heridas. Entonces volvemos a lo mismo. Alguien que asume procesos de madurez tardío es posible que invierta el rol, porque un hermano obviamente pues es hermano, más no es padre, pero vemos en ella que su instinto maternal desborda. Cuando asume roles de protección con los hermanos y siendo desde muy joven la que se responsabiliza de ellos, Quirón en la 3, pues se desprenden heriditas que a veces obviamente no logran sanar. Entonces creeríamos que la oposición Luna-Quirón, como ella nos lo confirma, pues aquí aprendemos, aquí constatamos, se refiere al hecho real vivido, naturalmente sus hermanos, y posteriormente ella nos habla en términos del verbo, o sea, la comunicación, la palabra, de qué manera cuesta y a través de qué procesos obviamente pues puede dificultarse. Sin embargo, pues finalmente Quirón es lo que sana a uno mediante la comunicación, pero finalmente hay que ver el lado trascendental de Quirón y es la maestría, ser maestros de nuestra vida, es sacar el antídoto del veneno, lo que nos ha herido es lo que nos sana, entonces también es volvernos maestros en nuestra palabra, es volvernos maestros en nuestra relación con los hermanos, con los hijos, bueno, finalmente ese aprendizaje y ese lado alquímico, llamémosle de alguna manera, resulta muy propicio. Bueno, creo que hemos llegado, estamos llegando ya al final de nuestra sesión de tertulia. No sé si tengas un aporte final, igualmente pues reiterarte el agradecimiento porque finalmente retroalimentamos, aprendemos y obviamente por compartir tu ejemplo, Patricia. Entonces no sé No, si pues, algo más nos quieras compartir o para finalmente cerrar, ¿qué balance nos haces? no, pues estoy muy agradecida. Tengo como un bálsamo en este momento en mi ser y pues reafirmando cosas y conocimiento y refrescando otros y bueno, aprendiendo. Muchísimas gracias, Diego, por dejar mi ejemplo y a todos los oyentes igual. Feliz día, feliz fin de semana. Gracias. Claro que sí, qué bueno escucharte y un abrazo, Patricia. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestra sesión. Como siempre, pues la idea es verificar o aprender o constatar enunciados que en este caso nos atañen al dispositor, pero que como notan terminamos involucrando muchos factores, porque eso es la astrología, algo integral. Sofía nos aporta que la mutua recepción Luna-Mercurio también constata lo de ser madre de sus hermanos. Ana Martínez, Ana te envía las gracias también por compartir tu ejemplo. Entonces, sí, realmente cualquier ejemplo y todo lo que es real en astrología máxima encaminado a un tema, pues lo valoramos y lo valoramos así de forma superlativa. Bueno, este tema de los dispositores seguramente pues se dará para más. Veremos nuestra próxima sesión si abordamos de hecho otro temita que esperamos que resulte del interés de todos. Por acá tengo otra pregunta del comienzo, que es que a veces eh, mm, hay preguntas que me llegan, pero pues olvido responderlas porque van llegando como en orden. Entonces, eh, bueno, creo que era una pregunta de Patricia. Dice Patricia,
me creaste una gran duda con respecto a los campos mórficos, ya que siempre los he mirado en la casa 8. ¿Los sueños vistos desde lo esotérico son la 8? Nos pregunta Patricia Chavarro. Bueno, Patricia, mira, hay dos detalles bien interesantes. Uno que en realidad si nosotros apeláramos al concepto de campo mórfico, no deberíamos limitarlos necesariamente a una casa. En este caso, pues la 11, por decirlo, es aquella que nos vincula de una manera más grupal, ¿no? Nos interrelaciona. Desde el punto de vista de la física nos crea una interdependencia. En la 8 sí estamos examinando algunos detalles, tales como, por ejemplo, la percepción a los sueños, al lado esotérico, al lado místico, al lado iniciático. Pero fíjate que con los sueños no solamente es la 8, creo que en alguna sesión de tertulia, en alguna de nuestras temporadas hablábamos de los sueños y concluíamos que los sueños son de 8, pero también son de 9 y también son de 12. En parte porque las pesadillas, por ejemplo, son de 8, o aquellos miedos o aquellos sueños escatológicos o premonitorios de matices a veces complejos son de 8. En cambio, los sueños reveladores, proféticos, premonitorios son de la 9. Y muchas veces los sueños difusos, en donde pues a veces no los recordamos o nos resultan poco coherentes en teoría, porque de hecho el sueño no es coherente, o sea, pertenece a un lóbulo cerebral subjetivo, son también de 12. Entonces, nótese que no es que uno pueda ceñirse como de una manera tan estricta como al tema de los sueños, como al tema de los campos mórficos. Digamos que el campo mórfico es una condición energética que une o nos liga. Esto fue una teoría desarrollada por el físico Rupert Sheldrake, quien afirma que obviamente estamos ligados a nivel de estos pequeños campos, de esta teoría del campo, y que lo que plantea la evolución de alguien, de la especie, lo hace para todos. Entonces, en experimentos que se hacían con roedores, se observaba que un roedor que era aislado y se le enseñaban unos condicionamientos, era interesante como tiempo después especies que no fueron sometidas al experimento desarrollaron esos mismos condicionamientos. O sea, no era necesaria la presencia de otros miembros de la especie para que desarrollaran, digamos, esos condicionamientos. Entonces, estamos ligados. Y ese campo que nos une a todos, pues, tiene quizás una percepción muy amplia en el tema de la casa 11, que es el tema de la aproximación grupal, ¿sí? Los temas que nos unen a otros. Entonces, es la relación. Bueno, creo que por hoy es todo, amigos y amigas de Tertulia la Carta. Seguiremos aquí agendando temitas. Nos escuchamos, por supuesto, el próximo fin de semana, el próximo viernes. Gracias nuevamente a María Patricia por su retroalimentación. Realmente, como siempre, las personas, ustedes mismos que participan, pues nos resultan bastante, pero bastante ilustrativos. Entonces, feliz fin de semana, un abrazo para todos y hasta el próximo viernes.